Mientras no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La advertencia de Carl Jung resuena a través del tiempo como un susurro fantasmal, invisible pero omnipresente, moldeando destinos de maneras que la mayoría nunca llega a percibir. La sombra, nuestro yo oculto y reprimido, acecha bajo la superficie, manipulando pensamientos, saboteando sueños y moviendo los hilos desde la oscuridad. Quienes la ignoran no escapan de ella. Son, simplemente, sus marionetas. Mira a tu alrededor y verás la sombra en acción por todas partes. El hombre que alardea de su virtud, mientras se entrega en secreto a los mismos vicios que condena. La mujer que predica amor y luz, mientras hierve de un resentimiento que no se atreve a nombrar. La persona que culpa al mundo por sus desgracias, ciega a sus propios patrones destructivos. No son coincidencias. Son las fuerzas inconscientes en juego, impulsando a las personas hacia su propia ruina, mientras permanecen dichosamente ignorantes. Jung no hablaba de la sombra como una simple teoría psicológica. La veía como una realidad fundamental de la existencia humana. Es la parte de ti que te niegas a reconocer, los pensamientos que suprimes, los impulsos que finges que no existen. Y sin embargo, como un lobo que acecha en la penumbra, observa y espera. Y cuando ataca, lo hace con precisión, a menudo en el momento que menos esperas. Considera los mitos antiguos, esas historias atemporales que nos han advertido sobre los peligros de ignorar nuestra naturaleza más oscura. El trágico héroe griego que, en su arrogancia, niega sus defectos, solo para ser deshecho por ellos. El monstruo que habita en las profundidades, y que solo se hace más fuerte cuanto más tiempo se le deja sin desafiar. No son meros cuentos, son reflejos de una verdad psicológica. Aquello que permanece oculto no desaparece. Se pudre, crece. Y cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza que puede destruir todo a su paso. La vida moderna no ha hecho a la sombra menos peligrosa. Al contrario, la ha vuelto más engañosa. La sociedad premia a quienes suprimen su oscuridad, a quienes presentan una versión perfecta y curada de sí mismos mientras entierran sus verdaderas emociones bajo capas de fingimiento. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Cuanto más niegas tu sombra, más poder adquiere. Se filtra en tus decisiones, en tus relaciones, en tus fracasos. Es la ira inexplicable que estalla sin previo aviso, el autosabotaje que arruina oportunidades, la envidia que envenena amistades. Ignorar la sombra no es simplemente estar ciego a una parte de ti mismo, es ser gobernado por ella. El inconsciente no negocia. No le importan tus ilusiones de control. Si te niegas a enfrentarla voluntariamente, se te impondrá de formas que no puedes anticipar. Y cuando llegue ese momento, no te reconocerás en el caos que se desate. Así que la pregunta no es si tienes una sombra. La tienes. La pregunta es, ¿la enfrentarás antes de que sea demasiado tarde? La mayoría de las personas pasarán sus vidas enteras huyendo de su sombra, confundiendo sus máscaras cuidadosamente construidas con su verdadero ser. Pero cuanto más corres, más alimentas a lo que te persigue. Cuanto más tiempo niegas tu oscuridad, más fuerte se hace en las profundidades, esperando el momento perfecto para reclamar su poder. La sombra no permanece pasiva, exige ser expresada, y si se le niega, encuentra su propia manera de salir a la superficie. Lo ves en el hombre que estalla en repentinos e incontrolables ataques de ira, afirmando que él no suele ser así. Lo ves en la mujer que no puede explicar por qué sigue saboteando sus propias relaciones. Lo ves en aquellos que dedican sus vidas a condenar los mismos pecados que ellos cometen en secreto. No tienen el control. Algo muy dentro de ellos lo tiene. Y sin embargo, la verdadera tragedia no reside en estas erupciones de oscuridad inconsciente. La verdadera tragedia yace en aquellos que nunca llegan a sospechar que algo dentro de ellos está en guerra.
racionalizan sus infortunios, encontrando causas externas para cada fracaso. Viven en una prisión que ellos mismos han construido, sin ser conscientes de que la llave ha estado en su posesión todo el tiempo. Jung entendía esto muy bien. Sabía que lo que permanece inconsciente no deja de existir. Simplemente, gobierna desde las sombras, convirtiendo a una persona en una extraña para sí misma. Imagina por un momento a una persona que suprime su sombra tan completamente que se ha convencido a sí misma de ser totalmente virtuosa. Esa persona no solo será ciega a sus propios defectos, sino que los proyectará en los demás. Se volverá hiperconsciente del mal en el mundo, señalando la oscuridad en otros mientras es incapaz de verla en sí misma. Se volverá intolerante, rígida, convencida de su propia rectitud. Y en su cruzada contra la maldad que percibe, se convertirá en aquello mismo que dice despreciar. Así es como la sombra gobierna mejor, haciendo que una persona piense que es inmune a ella. Pero la sombra no puede ser destruida. Es una parte de ti, tanto como tu bondad, tu inteligencia o tus sueños. La única elección que tienes es si la integrarás o dejarás que te consuma desde dentro. Integrar la sombra no es convertirse en el mal. No es rendirse al caos o entregarse a la destrucción. Es volverse completo. Es conocerte a ti mismo tan profundamente que nada dentro de ti quede sin examinar, que nada dentro de ti quede sin reclamar. Es ser dueño de tus deseos en lugar de ser controlado por ellos, comprender tu oscuridad en lugar de caer víctima de ella. Sin embargo, este es un proceso aterrador. Encontrarse con la sombra es pararse frente a un espejo que no refleja a la persona que deseas ser, sino a la persona que realmente eres. Es confrontar la realidad de tu propia hipocresía, tu propia ira reprimida, tus propias debilidades no reconocidas. Muchos se darán la vuelta. Muchos se retirarán a la comodidad de sus ilusiones. Pero aquellos que se atrevan a mirar encontrarán algo más devolviéndoles la mirada, algo inesperado. Encontrarán poder. La mayor paradoja del autodescubrimiento es esta. Aquello que más tememos contiene la llave de nuestra liberación. La sombra no es meramente un depósito de impulsos reprimidos y defectos no reconocidos. Es también el manantial de nuestro potencial más profundo. Debajo de su caos yace una fuerza que, si se aprovecha, transforma al individuo fragmentado en algo completo, algo imparable. Pero para alcanzar este poder, uno debe estar dispuesto a descender al abismo. La mayoría no lo hará. La mayoría elegirá el camino bien iluminado de lo convencional, aferrándose a su frágil sentido de la virtud, aterrorizados de lo que podrían encontrar si miraran demasiado de cerca dentro de sí mismos. La sociedad fomenta esta ceguera. Desde la infancia, se nos enseña a filtrar nuestras emociones, a suprimir nuestros instintos, a descartar las partes de nosotros que no encajan en el molde aceptado. Se nos recompensa por la conformidad, por la cortesía, por el autocontrol. Y así, la sombra crece en silencio, oculta bajo capas de decoro aprendido. Y sin embargo, nunca desaparece del todo. Espera, encontrando expresión de las formas más insidiosas. Se revela en el hombre que se dedica al altruismo, pero internamente hierve de resentimiento hacia las personas que ayuda. Se revela en la mujer que se enorgullece de su amabilidad, pero en secreto disfruta derribando a otros bajo el pretexto de la preocupación. Se revela en el ciudadano aparentemente perfecto que sigue todas las reglas, solo para ser atormentado por sueños violentos, ansiedades inexplicables y una persistente sensación de que algo dentro de él permanece insatisfecho. Ignorar la sombra es vivir una vida dividida. La mente consciente cree una cosa, pero el inconsciente susurra otra. La tensión entre estas dos realidades crea sufrimiento, una guerra invisible que se manifiesta como autosabotaje, ansiedad, depresión o una lenta y progresiva insatisfacción con la vida.
Muchos buscan ahogar este sufrimiento en la distracción, en sustancias, en comportamientos compulsivos que ofrecen un alivio temporal, pero nunca una cura. Otros proyectan su conflicto interno hacia afuera, culpando al mundo por su miseria, viendo enemigos donde no los hay. Pero aquellos que se atreven a mirar hacia adentro descubrirán que la sombra no es el enemigo que temían. Es la parte de sí mismos que abandonaron hace mucho tiempo. Es la pasión que reprimieron para parecer controlados. Es la ambición que negaron para evitar parecer arrogantes. Es el poder crudo y sin filtros que enterraron porque les dijeron que era peligroso. Y es peligroso. Peligroso para las ilusiones que mantienen a una persona débil. Peligroso para el falso yo que enmascara su verdadera naturaleza. En el momento en que uno comienza a integrar la sombra, comienza una transformación. El miedo se convierte en fuerza. La duda se convierte en convicción. El yo fragmentado comienza a unificarse. Sin embargo, la integración no es un ejercicio intelectual. Uno no puede simplemente leer sobre la sombra y declararse su maestro. Debe ser confrontada directamente, experimentada visceralmente. Debe ser arrastrada desde las profundidades, examinada a la luz y finalmente abrazada. Solo entonces una persona deja de ser gobernada por fuerzas inconscientes. Solo entonces comienza a empuñar el poder que siempre ha sido suyo. Cuanto más se adentra uno en la psique, más claro se vuelve todo. La represión nunca es una solución. Es simplemente un aplazamiento. Lo que se entierra no se descompone, se pudre. Cuanto más una persona suprime su sombra, más insidiosas se vuelven sus manifestaciones, y nada es más engañoso que la ilusión de control. Un hombre que se enorgullece de su disciplina inquebrantable, que suprime cada impulso, puede creer que se ha dominado a sí mismo. Pero en realidad, simplemente ha encarcelado una parte de su ser, su ira, sus deseos, su naturaleza salvaje e indómita. Estas cosas no se desvanecen. Se esconden en los rincones de su mente, esperando un momento de debilidad, un momento en que su fachada perfecta se resquebraje. Y cuando lo hace, las compuertas se abren. El estallido que sigue no es proporcional. Es catastrófico. Así es como caen tantos hombres aparentemente justos. El sacerdote que predica pureza es descubierto entregándose a vicios secretos. El político que habla de moralidad es atrapado en la corrupción. El hombre que alardea de lealtad es consumido por tentaciones prohibidas. Nunca es el yo consciente el que los traiciona. Es la sombra, exigiendo ser reconocida de la única manera que le queda. Pero estas erupciones son solo los casos extremos. Para la mayoría, la sombra se expresa de formas más pequeñas y silenciosas. El autosabotaje, la indecisión, la ansiedad inexplicable. El artista que se niega a crear por miedo a la imperfección. El amante que arruina cada relación antes de que pueda comenzar de verdad. El individuo que permanece atrapado en la mediocridad, incapaz de liberarse, pero sin saber por qué. Este es el verdadero coste de ignorar la sombra. No solo atormenta, ata. Asegura que una persona nunca alcance su pleno potencial, que nunca entre en la plena fuerza de su ser. Permanece medio despierta, medio viva, siempre atormentada por la sensación de que algo falta, pero incapaz de nombrarlo. Y así, el único camino a seguir es a través de la confrontación, girar hacia la oscuridad en lugar de huir de ella, hacer las preguntas difíciles. ¿Qué deseo realmente? ¿De qué soy verdaderamente capaz? ¿Qué he abandonado para ser aceptado? Las respuestas no siempre son cómodas, pero son necesarias, porque la sombra no es solo la suma de la oscuridad reprimida de uno. Es también la llave de su mayor fortaleza. Dentro de ella yace la creatividad, la pasión, la resiliencia, el fuego que fue extinguido en nombre de la obediencia. Integrar la sombra no es convertirse en un monstruo, es volverse completo, reclamar lo que se perdió, tomar la energía cruda e indómita que acecha bajo la superficie y forjarla en algo imparable. Pero pocos tomarán este camino.
La mayoría continuará reprimiendo, ignorando, engañándose a sí mismos creyendo que sus máscaras cuidadosamente construidas son suficientes. Y por un tiempo, puede que lo logren. Pero al final, la sombra siempre encuentra la manera de darse a conocer. La única pregunta es si será reconocida voluntariamente o si estallará cuando menos se espere, destrozando la ilusión de control de la manera más violenta posible. Hay una razón por la que tantos temen las profundidades de su propia psique. Mirar hacia adentro es arriesgarse a ver algo que no desean reconocer, y, sin embargo, lo que se ignora adquiere poder. Cuanto más uno se resiste, más tira la sombra de los hilos detrás del telón. No se desvanece. Espera. Todo hombre que reprime su ira se convence a sí mismo de que es virtuoso, de que ha conquistado sus instintos más bajos, pero es una mentira. La ira no se disuelve, muta. Se transforma en agresión pasiva, en autocompasión, en una atracción inconsciente hacia situaciones que inevitablemente la provocarán. Se encuentra en relaciones que lo frustran, en trabajos que lo menosprecian, en patrones de comportamiento que aseguran que su resentimiento nunca deje de crecer. Y entonces, un día, estalla, no como una expresión controlada, sino como una fuerza volcánica, destruyendo todo a su paso. El arrebato se siente ajeno, como si no le perteneciera. Se dice a sí mismo, ese no era yo, pero sí era él. Era la parte de sí mismo que se negó a reconocer, la parte que creía haber derrotado. Pero la ira es solo una forma de la sombra reprimida. El deseo también, cuando se niega, no desaparece sin más. Se pudre en el inconsciente, retorciéndose en algo más oscuro. No es coincidencia que los individuos más puritanos alberguen a menudo los secretos más depravados. A la sombra no le importan las máscaras sociales. Solo exige ser vista, y cuando se la ignora, se impone en la conciencia a través de sueños, fantasías o compulsiones que parecen surgir de la nada. Rechazar los propios deseos es hacerlos más poderosos. Rechazar los propios defectos es dejar que controlen desde la oscuridad. Y sin embargo, esto es lo que la sociedad fomenta. Finge ser bueno. Finge ser justo. Finge ser algo distinto de lo que eres. Pero ningún hombre puede mentirle a su propia naturaleza para siempre. El ajuste de cuentas siempre llega. No se trata de que la sombra deba ser complacida ciegamente. Eso conduce al caos. Se trata de que debe ser entendida, integrada, hecha consciente. Solo entonces su energía puede ser transformada, su potencial aprovechado. Jung no advirtió contra la sombra porque fuera malvada. Advirtió contra ella porque es su rechazo lo que la convierte en algo peligroso. El hombre que acepta su propia capacidad para la ira tiene menos probabilidades de perder el control. El hombre que reconoce sus deseos tiene menos probabilidades de ser gobernado por ellos. El hombre que comprende su propia oscuridad es el menos propenso a convertirse en su víctima. Y aún así, la mayoría elegirá vivir en la ignorancia. La mayoría continuará usando sus máscaras cuidadosamente construidas, creyendo que están a salvo. El hombre que niega su propia oscuridad no escapa de ella. Simplemente se asegura de que encontrará expresión de maneras que escapan a su control. Esta es la cruel ironía de la represión. Cuanto más se lucha contra la sombra, más astutamente manipula los acontecimientos desde debajo de la superficie. Cuanto más se insiste en la propia inocencia, la propia virtud, la propia superioridad moral, más conspira el inconsciente para demostrar que se es un mentiroso. Mira al hombre que predica humildad, pero no soporta la crítica. Mira a la mujer que dice despreciar el chisme, pero prospera en la calumnia silenciosa. Mira al líder que se presenta como el campeón de la justicia, solo para caer víctima de la misma corrupción que una vez condenó. No son accidentes, son inevitabilidades. La sombra no tolera la hipocresía. Sacará la verdad a la luz de una forma u otra, y cuando lo haga,
No será amable. Se impondrá en la conciencia a través de la crisis, de la humillación, del sufrimiento. Destrozará la imagen cuidadosamente elaborada que uno ha construido y expondrá el caos que yace debajo. Por eso la sombra es recibida tan a menudo con miedo, porque confrontarla es confrontar el propio autoengaño, y la mayoría preferiría aferrarse a una mentira que enfrentar el terror de sus propias contradicciones. Pero suprimir la sombra es vivir una media vida. Es existir en un estado constante de autovigilancia, aterrorizado de lo que podría surgir si uno baja la guardia. Es sonreír mientras se hierve de resentimiento, asentir mientras se grita internamente, representar la rectitud mientras se anhela en secreto la transgresión. Esto no es virtud, es autoencarcelamiento. Sin embargo, el mundo recompensa este tipo de autoengaño. La sociedad prefiere al hombre que finge ser bueno por encima del hombre que comprende verdaderamente su propia oscuridad. Favorece a quienes se conforman, a quienes reprimen, a quienes mantienen la ilusión de pureza. Pero las ilusiones siempre se rompen, y cuando lo hacen, el coste es mucho mayor que si la verdad se hubiera reconocido desde el principio. Jung entendía esto. Sabía que ignorar la sombra no hacía a uno justo, lo hacía frágil. Lo hacía vulnerable a impulsos inconscientes, a estallidos repentinos, a compulsiones que parecían surgir de la nada. Sabía que cuanto más uno negaba su propia capacidad para la oscuridad, más probable era que la proyectara sobre los demás. El hombre que se niega a ver su propia maldad siempre buscará un enemigo sobre quien proyectar sus pecados. Verá demonios en el mundo porque se niega a verlos dentro de sí mismo. Y así, su vida se convierte en un campo de batalla. Lucha contra las mismas cosas que desea en secreto. Condena los mismos pecados que secretamente desearía cometer. Se convierte en una criatura de contradicción, una encarnación viviente de la guerra entre la represión y la realidad. Y cuanto más lucha, más aprieta la sombra su agarre. Pero, ¿y si dejara de luchar? ¿Y si, en lugar de negar su oscuridad, se volviera para enfrentarla? ¿Y si se atreviera a contemplar su propia capacidad para la destrucción y dijera, sí, esto también soy yo? ¿Y si, en lugar de ser gobernado por su sombra, aprendiera a dominarla? Este es el camino que Jung nos mostró, no la erradicación de la oscuridad, sino su integración, no la búsqueda de una falsa pureza, sino la aceptación de la totalidad. Porque solo el hombre que abraza su sombra puede alguna vez aspirar a ser libre. Si te ha gustado, dale a me gusta, comparte y suscríbete a este canal para más contenido épico. Un saludo.